Y vamos a leer en la escritura en Mateo 4 del verso 1 al verso 11. No sé si alcanzan a leer desde allá atrás. Amén. Mateo 4 verso 1 al verso 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor, tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Esta es la tentación de Jesús. Sabemos nosotros, porque así lo dice la Escritura, que cuando Jesús inició su ministerio, ¿qué fue lo primero que hizo? ¿Qué hizo? Fue a ayunar y llorar. ¿Qué hizo antes de irse al desierto? Fue bautizado. ¿Sí? Jesús fue llevado después de su bautismo, ¿sí? Inmediatamente después de que se descendió el Espíritu Santo a él. Y en ese momento se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. ¿Sí? A partir de ese momento el Espíritu tomó el control de la vida del Señor Jesucristo. Y dice que fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto, para ser tentado. Esta palabra significa ser probado por el diablo. Podemos ver que era necesario la preparación de Jesús al inicio de su ministerio. Él tenía que tener un tiempo a solas con Dios. ¿Y cuándo vino la tentación? ¿Vino durante ese retiro? No, vino al final del retiro, porque dice que pasaron 40 días y 40 noches y entonces él tuvo hambre. Ya te imaginarás tú el tipo de hambre que habrá tenido el Señor Jesucristo. Y entonces ese es el momento, porque Satanás conoce muy bien al ser humano, que aprovechó para tentar a Jesús. Y de la misma manera en que Satanás ha tentado a la humanidad, fue la misma manera en que tentó a Jesús. En otras palabras, el método está bien diseñado y está bien estudiado. ¿Para qué? Para hacer pecar a los hombres. La Biblia dice que Dios no puede ser tentado, ¿sí? Y en este caso, ¿por qué Jesús sí fue tentado? Porque estaba en la condición de hombre, ¿sí? Ese era el momento preciso de Satanás. Sabía que Jesucristo estaba sujeto, como cualquier ser humano, a cualquier tentación. ¿Sí? O sea, tenía las mismas debilidades, tenía los mismos problemas que tiene cualquier ser humano. Aquí el objetivo era tentar a Jesús como hombre. Hebreos 4, verso 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El otro día platicaba yo con un
Por ahí tengo un paciente que está medio lunático. Y entonces, ya una vez hemos tenido como que una confrontación, ¿sí? Y ahora me llega y me dice, ya estoy leyendo la Biblia, doctor. Así como diciéndome, para que vea, ¿no? Le digo, pues qué bueno. Y empezamos, ¿sí? Y la teoría de él, ¿sí? Y yo se lo expliqué ahí en Romanos. Le digo, mira, tú estás como Romanos, ¿no? Creyendo ser sabios se volvieron necios, ¿no? Y empezó a decirme una serie de alucinaciones impresionantes el tipo, ¿no? ¿Sí? Empezó a decir, no, a ver, ¿dónde estuvo Jesús entre los 2 y los 33 años? ¿Sí? ¿Dónde estuvo? A ver, ¿quién sabe de aquí dónde estuvo Jesús en ese lapso de tiempo? Con sus padres. ¿Dónde estuvo? Con sus padres, sí. Creciendo en estatura, en fuerza, en el espíritu, ¿sí? Pero por ahí hay un mito que dicen que no, que Jesús estuvo ¿dónde? En Cachemira, que en las pirámides, que estuvo allá en el Tíbet y empezó no, es que Jesús estuvo, dice, cuando Jesús cumplió los 12 años, fue con su primo Juan y los dos se fueron al Tíbet a aprender toda la cultura oriental, ¿no? Y yo le decía, espérame, no es cierto. Bueno, quiero decirte que mi paciente tiene 70 y tantos años, ¿eh? O sea, no creas tú que tiene 15 años, 70 y tantos años. Y es un cuate que ha leído como loco, ¿sí? En su sabiduría se vuelven locos, ¿no? ¿Sí? Me dice, no, es que Jesucristo. Y le digo, mira, la Biblia dice que Juan el Bautista, ¿sí?, que estuvo en el desierto. Ya está, en el desierto. Le digo, espérame, el Tíbet no es un desierto. No, pero por ahí queda. Le digo, le tuve que abrir el mapamundi y enseñarle dónde estaba el Tíbet, dónde estaba el desierto e Israel, ¿no? Y me empezó a decir que no, que Jesús había pecado, que Jesús había hecho cosas, que era como un ser humano. O sea, lo quiso poner en la condición de un hombre, pero un hombre impío, ¿sí? Y yo le explicaba, no es cierto. O sea, Jesucristo, o sea, Él es Dios. No, Él no es Dios. Y ya en automático dije, no, esto le están ministrando mínimo los testigos de Jehová, ¿no? ¿Sí? No, en su locura él piensa todas esas cosas, ¿no? Y ya le empezó a mostrar con la Biblia que estaba realmente equivocado, ¿no? Y le mostraba a Romanos, le digo, creyendo ser sabios se hicieron necios, se envanecieron en sus propios razonamientos. Y yo le decía, si estás loco, ¿sí? Estás lunático, ¿no? O sea, la Biblia dice eso de ti, estás lunático, ¿sí? Y total se fue así medio prendido. Sí, medio inflado, pero yo decía, pues la Biblia nos dice ¿dónde estuvo Jesús? O sea, no, sí, nada, pero y ya después le decía yo, no, le digo, es que Jesucristo decían que era carpintero. A ver, ¿dónde dice que era carpintero? Y ya se lo mostraba con no. Le decían que era carpintero porque su papá era carpintero. Y decía, no puedes alegar con un necio, ¿no? ¿Sí? Pero así en ese, pero lo que más argumentaba él, que Jesús había pecado, ¿no? ¿Sí? O sea, poner a Jesús como al nivel de los seres humanos. Claro que él estuvo como ser humano, dice la Biblia en Filipenses, o sea, que se humilló y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se hizo siervo. Y estando en esa condición, dice la Biblia que se humilló hasta la muerte. ¿Y se hizo qué? Obediente. ¿Sí? Y aquí en Hebreo nos dice que Él se puede compadecer de nosotros. ¿Por qué? Porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. La única diferencia es que Él fue sin pecado. ¿Sí? O sea, la Biblia te dice que Jesús fue sin pecado. Satanás sabía esto. Sabía que la condición de hombre, como estaba Jesús en ese momento, era el momento preciso para poder tentar a Jesucristo. Ahora, ¿qué hubiese pasado? Y te lo pregunto porque yo hoy estaba meditando sobre eso. ¿Qué hubiese pasado si Jesús hubiera pecado? No hubiéramos tenido un medio de salvación. ¿Nos hubiéramos perdido?
¿Dios seguirá siendo Dios? Y nosotros nos hubiéramos perdido, ¿no? O sea, ve la magnitud del sacrificio de Cristo, ¿no? O sea, Dios no tenía nada que perder como Dios supremo, ¿no? Como el Todopoderoso. No tenía nada que perder. ¿Por qué? Porque Satanás ya estaba vencido. O sea, Satanás ya estaba echado del cielo, ¿sí? No era una apuesta en donde si Jesús perdía, Satanás iba al cielo y Dios bajaba, ¿no? O sea, Dios sigue siendo Dios. Y el diablo ya estaba en una condición ya de juzgado. No había hacia atrás. Ya por ahí a lo mejor el diablo en su alucine pensó que él iba a ganar a Dios, ¿no? Sí, o sea, pensaba que si hacía pecar a Jesús, él podía redimirse e irse al cielo. No. O sea, ya estaba decretado la condenación de Satanás. Pero aquí lo que estaba en juego era nuestra salvación, ¿sí? Afortunadamente, Jesús, en esa condición de hombre y con las condiciones dadas, porque te quiero decir que el estado físico y mental por el ayuno tan prolongado eran esas condiciones que el diablo podía aprovechar para hacer pecar a Jesús. O sea, si tú te das cuenta, no solamente era la condición de hombre, sino que eran las condiciones dadas en ese momento, después de un ayuno prolongado, en donde Satanás tenía oportunidad de hacer pecar a Jesús. Si Satanás hubiese sabido de antemano que no había manera de hacer pecar a Jesús, ¿tú crees que Satanás hubiera ido a perder su tiempo con Jesús? No. Es más, le estaría reclamando a Dios, ¿sí? Tú juegas con ventaja, tú te aprovechas, ¿sí? Pero no, él sabía que tenía oportunidad. Él sabía que era el momento crítico en que Jesús podía ceder a la tentación. Y es el momento que aprovecha Satanás con una gran oportunidad: tratar de perder por siempre a la humanidad. Ahí lo que estaba en juego era tu alma y la mía. ¿Sí me entiendes? O sea, no era algo ajeno a nosotros. En ese momento se estaba jugando nuestra salvación. Y Satanás iba a aprovechar ese gran momento. Satanás, como te digo, ya está derrotado. Él sabe cuál es su castigo eterno. Sabe que no hay manera de evadir la condena, pero te quiere llevar con él. ¿Sí me entiendes? O sea, él te quiere llevar. O sea, él anhela llevarte con él. ¿Y para qué te quiere llevar? Para dañarte. ¿Sí? No que él ahí te va a estar atormentando, no. Los tormentos que él va a tener son indescriptibles, pero tú vas a estar bajo un mismo tormento. ¿Sí? Satanás te quiere llevar con él. ¿Sí? Ha de pensar en su mente locuaz que a lo mejor su castigo va a ser menos si lo reparte contra todos. No, cada quien tendrá su castigo en el infierno como se lo merece. No vas a tener un castigo mayor ni un castigo menor. Va a ser un castigo diseñado a tu medida. Sabe lo que le espera. Por eso se ha ensañado con la humanidad, a quien tanto ha amado Dios. O sea, el Satanás te tiene coraje, hermano. O sea, Satanás te tiene mucho coraje. ¿Sabes por qué? ¿Por qué te imaginas que Satanás te odia tanto? Porque tú tienes la oportunidad de ir al cielo, él no. Por eso te aborrece. O sea, y quiero que te vayas con ese sentimiento de aquí. No le caes bien al diablo, ¿eh? El diablo te odia, hermano, te odia con un odio tremendo, ¿sí? Eres lo más asqueroso que pueda haber para él. Eso eres tú, hermano, y cualquier ser humano. Eso es lo que Satanás siente de ti. Siente asco por ti, te aborrece, te quiere destruir. No pienses que el jueguito ese que Satanás está ahí en el infierno con sus diablos y a lo mejor te va a dar un puesto ahí muy especial. No, o sea, él te aborrece como no tienes idea. Él sí realmente te aborrece, así como Dios te ama, él te aborrece. No, imagínate, porque tanto amó Dios al mundo, podemos decir que la Biblia satánica dice,
porque tanto aborreció Satanás al mundo. ¿Sí? O sea, te aborrece. ¿Cuál es el método que utiliza Satanás para tentar a los seres humanos? ¿Cuál te imaginas que sea? La tentación. Veámoslo desde el principio. Génesis 3, verso 1 al verso 6. Génesis 3, del verso 1 al verso 6. Leemos ahí el 1 y el 2. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. La serpiente utiliza varias cosas para engañar a las personas. Y vamos a ver la primera. Y quiero decirte una cosa, o sea, ¿contra quién crees tú que está el diablo o Satanás dirigiendo todos sus ataques? Contra los cristianos. Así es, contra los cristianos. Específicamente son los nuevos convertidos, los redimidos, o aquellas personas que son despertadas por el Espíritu Santo y son traídas ¿a dónde? A los pies de Cristo. Esa persona que ahorita está teniendo en su mente un cambio ahí, que el Espíritu Santo lo está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, esa persona es el objetivo de Satanás. ¿Para qué? Para que peque. El impío, pues el impío no le interesa, porque ya lo tiene bien encadenado. ¿Cuáles son las cadenas que utiliza el diablo? El pecado. Está encadenado. O sea, el pecado, el diablo sabe que el pecado es el método perfecto. ¿Para qué? Para que esa persona esté permanentemente pecando, ¿sí? Haz de cuenta que es como si fuera una fuente inagotable de poder. O sea, llega el diablo, inocula a las personas con el pecado, ¿sí? Y se lo deja ahí. Entonces el diablo ya no se tiene que preocupar por eso. ¿Por qué? Porque en automático la persona es esclava de sus pasiones, esclava de sus maldades, esclava de sus concupiscencias, y ahí está enrollado, ¿sí? ¿Sí? Haz de cuenta que la maquinita ya se echó a andar, y allá están todos los impíos, ¿sí? Ahí están todos los impíos en sus impiedades, ¿sí? O sea, haz de cuenta que regurgitando su maldad, ¿sí? Pero cuando uno de ellos es tocado por el Espíritu Santo, ¿sí? En ese momento a Satanás se le prende las alertas y dice: este peligra, ¿sí? Este se me puede escapar. Y entonces, ¿qué hace? Dirige sus ataques contra esa persona o contra aquellos que han sido redimidos. Claro que el diablo vaya y ataca, pero el Espíritu es mucho más fuerte que él. Entonces, ¿cuál es el método? Primero, utiliza verdades a medias, y fue lo que hizo con Eva. Esa es su primera estrategia. Utiliza la distorsión de una verdad para llamar la atención de las personas. Los santos, los cristianos, es donde el enemigo dirige todas sus armas para hacer pecar al pueblo de Dios.
Los inconversos, eso no es un problema. Esos ya están. Los que han sido limpios por la sangre de Cristo, esos son los que verdaderamente le interesan a Satanás. Aquellas personas que son atraídas por el Espíritu Santo a la verdad, esos son especiales para el diablo, porque él sabe que una vez abiertos sus ojos, puede ser que jamás regresen a él. ¿Sí me entiendes? O sea, él sabe que cuando el Espíritu Santo toca a una persona y abre sus ojos, lo más seguro es que esa alma no vuelva a él. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a echar a andar toda la maquinaria para perder a los santos. O sea, ese es el objetivo de él. Otra estrategia que utiliza Satanás es hacer creer, y en este caso, ¿qué hizo con Eva? Primero le da una verdad a media. Así que Dios dijo que no comáis de todos los árboles. ¿Sí? Es una verdad a media. O sea, Eva le dijo, no. Dios dijo que de todos podemos comer, menos de ese. ¿Sí me entiendes? Y después, ¿qué otra cosa utiliza? Le hace creer a Eva que está interesado por él, por ella. Eso es lo que hace Satanás contigo. Se interesa o te hace creer que está interesado por ti. Y entonces te abraza, ¿sí? Y está preocupado por las cosas que Dios te prohíbe. ¿Sí me entiendes? Y que pueden hacerte feliz, que te pueden hacer sentir bien. Y se trata de poner de tu lado utilizando quizás algunas inconformidades con respecto a la ley de Dios, cosas con las cuales no estás plenamente convencido, dudando de que realmente Dios te advierte sobre ellas por el amor que te tiene. Y como Dios conoce las consecuencias y sabe lo que trae implícito, por eso Dios te da sus mandamientos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hace el diablo? Se empieza a preocupar por ti. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo vas a dejar de hacer esto? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí? Se empieza a preocuparse por ti. Y eso es lo que te hace creer, o sea, como que se pone de tu lado, utilizando cuestiones que tú no arreglas en tu vida. ¿Sí me entiendes? O sea, cosas con las cuales tú estás en desacuerdo, porque no estás plenamente convencido que los mandamientos, el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Cómo que no puedo trabajar el domingo? ¿Sí me entiendes? O sea, empieza a utilizar cosas con las cuales tú no estás de acuerdo. Y a veces pueden ser cosas tan sutiles que a lo mejor cuando las predicamos aquí, tú estás ahí sentado y las escuchas y sabes que son bíblicas, pero no te convencen. Piensas que se exagera. Piensa que a lo mejor nos estamos fanatizando. ¿Sí me entiendes? Y empieza a estar en desacuerdo con ellas. Mira, yo te puedo decir que tú puedes estar en desacuerdo con los dogmas de los hombres. Por ejemplo, si yo fuera mormón, ¿sí? Y de repente a mí me dice el elder que no puedo tomar Coca-Cola, ¿sí? Yo ahí me pondría al tiro con él, ¿no? ¿Sí? Yo no estaría de acuerdo con eso, ¿sí? Me tendría que convencer con la Escritura, que la Escritura dice el 11º mandamiento: no tomarás Coca-Cola ni tomarás café. Así me lo tiene que decir la Biblia. ¿Sí me entiendes? O sea, me tiene que convencer en la razón. Estuve ahora en estos días comiendo con un judío que ya te había platicado de él, y fuimos a comer mariscos, ¿no? Y resulta que ellos no comen mariscos. Así no comen mariscos. No comen mariscos porque la Biblia dice que no debes de comer, ¿sí? En el Antiguo Testamento, ¿no? Y yo le decía, sí, pero fíjate que estaba una vez Pedro así y Dios le mostró y le dijo, come. Y él le decía, no, él era judío, no puedo comer, Señor. Come porque lo que yo he bendecido, sí, bendito es, no te va a hacer daño. Y le decía yo, no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale del hombre, lo que contamina al hombre, ¿no? Sí. No. Le digo, come. No. Y le digo, ¿sabes lo que a ti te convendría? Me dice, que te convirtieras a Cristo. Así podrías comer mariscos y comer carne de puerco, ¿no?
¿sí? Y él no, o sea, ese es su pensamiento, ¿no? O sea, pero al final de cuentas, hermanos, si tú te vas, ¿qué son? Dogmas de hombres. Dogmas, ¿sí? Porque, digo, nosotros creemos que la Biblia empieza en Génesis y termina ¿en dónde? Apocalipsis, ¿no? Para ellos termina a la mitad, ¿no? ¿Sí? Pero, por ejemplo, no creen la otra ley, ¿no? O sea, sí se sujetan a una ley, que en este caso eran leyes sanitarias, pero no se sujetan a las leyes morales, ¿no? Son ladrones, son mentirosos, son iracundos, son adúlteros, o sea, son muchas cosas. Sí, o sea, no obedecen la ley al 100%, lo que les conviene, o sea, obedecen los dogmas, ¿no? Y él me decía, no, nosotros tenemos 600 y pico de mandamientos, y yo le decía, mira, con que obedezca los 10 primeros ya le hiciste. Nada más obedece esos. ¿Sí? Pero son dogmas de hombres. Cuando tú escuches y leas en la Biblia un mandamiento, mira, ese ni lo discutas, hermano. Está escrito en la Biblia. ¿Sí me entiendes? O sea, no hay manera de que lo podamos. Y a lo mejor si no estás de acuerdo, ¿qué es lo que debes de hacer? Pues ve con Dios y dile, Señor, una cosa sé, que tú me amas, ¿sí? Y si tú me mandas un mandamiento del cual a lo mejor yo no estoy de acuerdo, ¿sí? A lo mejor es porque yo no lo entiendo, pero tú eres más sabio que yo y tú conoces el futuro, yo no. Y yo sé que si yo persisto en estar haciendo esto que tú me estás prohibiendo, ¿sí?, seguramente voy a terminar muy mal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a obedecer, Señor, ¿sí? Aunque ahorita no tenga yo el conocimiento pleno de por qué tú me lo estás poniendo allí. Es como el padre, ¿no?, con sus hijos, ¿sí?, que tú le tienes que estar poniendo freno a tus hijos lo más que puedas, lo más que puedas, porque sabe lo que les conviene y tú sabes lo que no les conviene, y tus hijos no lo entienden, ¿no? Pero ¿por qué me voy a ir en pecero, papá, si ahí tienes el carro? ¿Sí me entiendes? O sea, el hijo no lo entiende, o sea, no comprende cuáles son las repercusiones de agarrar un coche, ¿sí?, los peligros, y no lo entiende, ¿no? Sí. Exacto, ¿por qué tengo que llegar temprano? ¿Por qué no puedo ir con mis amigos? ¿Por qué no puedo hacer esto, no? Y muchas veces ellos no entienden qué es lo que hay en ti para ponerles ese freno. O no sé si algunos de ustedes que son papás disfrutan negándole a sus hijos cosas, ¿sí?, que le pueden ser hasta cierto punto lícitas, ¿sí?, pero tú digas, ándale, malvado, para que se te quite. No te voy a dejar, para que veas quién tiene el poder, ¿sí? Yo creo que Dios no hace eso con nosotros, ¿no? Creo que cuando Dios da los mandamientos es porque Dios sabe qué es lo que nos conviene a cada uno de nosotros. ¿Sí me entiendes? Dios es bueno, hermano. Y aparte la Biblia dice que el mandamiento es santo, justo y bueno, ¿no? Y a lo mejor no lo entendemos, ¿sí? Pero si tú, en lugar de ir con Dios y abrir tu corazón con Él, dices, Señor, no es que no lo entiendo, ¿sí?, pero lo voy a obedecer. No, empiezas ahí. Se me hace que el hermano está interpretando la Biblia a su manera. Sí, se me hace que el hermano, ¿sí me entiendes? Empiezas a agarrar ahí. Claro que llega Satanás, te abraza, ¿sí?, y empieza a tratar de convencerte que él está interesado en tu problema. Y te empieza a decir, no, es egoísta, ¿sí?, no quieren que vivas la vida, no quieren que disfrutes la vida. ¿Sí me entiendes? Empieza a tratar de convencerte. ¿Para qué? Para que peques. O sea, el diablo te va a llevar siempre al pecado. Entonces, hermanos, si tú tienes esas inconformidades con respecto a la ley de Dios, cosas de las cuales no estás plenamente convencido, y dudas de que realmente Dios ha dado mandamientos por amor a ti, ¿sí?, el diablo te va a hacer creer que Dios no te deja hacer las cosas
porque Dios no quiere que tú seas feliz plenamente. Y te pongo el asunto del casamiento, ¿no? ¿Por qué la Biblia te dice no unáis en yugo desigual? Y lo hemos dicho miles de veces. ¿Por qué crees, hermano? Porque Dios es bien mala onda, ¿sí? Y no quiere que me case con la que a mí me gusta. No, Él me quiere poner una tipa que ni conozco. ¿Sí me entiendes? Ese es el pensamiento. ¿Y qué hace el necio? Va y se casa con esa mujer que le gusta. ¿Y después qué pasa? Ahí anda lloriqueando toda su vida, ¿sí? Diciéndose, ¿para qué me casé con esta? ¿Por qué lo hice? Dios no se equivoca, hermanos. Créemelo, Dios no se equivoca. Y eso debemos de entenderlo, Dios no se equivoca. O sea, Dios no se equivoca, hermanos. O sea, cuando Dios nos da un mandamiento es por nuestro bien. Desafortunadamente, pues Satanás, ¿qué hace? Aprovecha esas inconformidades que tienes, ¿sí? Y los que se casan, cuando Dios les dice que no se casen, ¿sí?, se casan plenamente convencidos de que no, yo voy a demostrar que Dios estaba equivocado. Esa es la gran soberbia, hermanos. Por eso cuando les va como en feria, mira, tú nomás los ves y dices, Señor, qué bueno eres, Señor, ¿sí? Porque si a este le hubiera ido bien en su matrimonio, Señor, ¿sí?, qué desbandada de gente habrían las iglesias. Pero tú no te equivocas, Señor, ¿sí? Así, no te equivocas. Y así son todos los mandamientos, hermano, que tú puedas ver. No hay un solo mandamiento que detrás de ese mandamiento no esté el Espíritu de Dios buscando siempre tu bien, bendecirte, amarte, cuidarte, protegerte, librarte de muchas cosas, hermano. Librarte. ¿Cuántos nos ha librado Dios cuando obedecemos un mandamiento? Pero ¿cuántas cosas vienen a nuestra vida cuando no lo obedecemos? Entonces, imagínate a Eva, ¿sí?, ahí la tenía. ¿Qué hace después? Después se convierte en tu aliado y te dice, hay que luchar contra Dios, ¿sí? O sea, ya te convenció y entonces viene la mentira a tu vida. ¿Y qué te dice? No moriréis. Como que Dios os ha dicho que no comáis, ¿sí? Sí, te empezó con eso. Y ya después, ahora sí, se descara y dice, no es cierto. Y entonces te muestra cuál es la condición de Dios y te dice que Dios es mentiroso, que te ha engañado, que solo trata de asustarte para que le obedezcas en todos sus caprichos. Y así te lo dice, hermano, ¿sí? Y así va la gente como borreguitos al matadero, ¿sí? Hermano, ministros que adulteran y se divorcian. ¿Cómo crees tú que llegaron a eso? ¿Con el engaño? ¿Los engañó Satanás? Los convenció de todas esas cosas y les mostró la mentira y la gente le creyó a la mentira. Es lo que más les gusta. Viene la mentira a tu vida, no moriréis. Pero la maldad no para ahí, va más lejos. Trata de hacer ver a Dios como un Dios cobarde, temeroso de su creación, un Dios asustadizo de que tú conozcas la verdad, de que tomes el control y Él pierda la autoridad y que Él sea expuesto ante su creación como el gran perdedor y tú el victorioso, pues has vencido a Dios. Eso es lo que, o sea, no, sí, Dios sabe que el día que tú comas de ese árbol, ¿qué va a pasar? Ponemos otra vez el texto. Génesis 3, verso 6. Perdón, en el 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sí? O sea, no solamente distorsiona a Dios, sino que lo hace ver como un Dios
que tiene miedo. Dios está espantado de que tú abras tus ojos y conozcas el bien y el mal y que seas como Él. O sea, Dios tiene miedo de que tú te conviertas en Dios y que seas como Él. Imagínate, o sea, ¿no es eso una locura? Pues con esa locura engañó a Eva. Con la misma locura te engaña a ti. Muy atractivo, súper atractivo. Vas a ser como Dios, ¿sí? Vas a ser como Él. Y entonces distorsiona todo el carácter de Dios y lo hace ver como un Dios temeroso, asustadizo. 1 Juan 2, verso 15 y verso 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La palabra de Dios describe cuál es el proceso metodológico que utiliza Satanás para hacer que tus decisiones se inclinen del lado oscuro, del lado del mal. Y veamos 1 Tesalonicenses 5, verso 23. Porque quiero que hagamos una asociación en estos versículos. 1 Tesalonicenses 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos unas cosas que vamos a asociar. Primero tenemos por un lado los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y por otro lado tenemos espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? Nosotros, por constitución divina, somos espíritu, alma y cuerpo. Y Satanás utiliza todo a la inversa. Te hace creer que el orden que Dios ha establecido no está del todo bien. Y se ha dedicado por completo a que la humanidad esté mucho más preocupada por el cuerpo, el alma y al final el espíritu. Y si tú ves a la humanidad, ¿cómo son los abuelitos de nuestros días? ¿Qué hacen ya las personas ancianas? ¿Qué hacen en el ocaso de su vida? Ahí se van a las iglesias. ¿Sí me entiendes? Ahí están sentaditos en la iglesia escuchando. ¿Sí? ¿Por qué no lo hicieron de jóvenes? Porque de joven había que preocuparse por el cuerpo y el alma. ¿Sí? Pero ya cuando se acercan al final, ahora sí, vamos a preocuparnos por el espíritu, ¿no? ¿Sí? Y entonces los viejitos que andan buscando, ¿sí?, ¿cómo librarla? ¿Sí? Porque ellos se dedicaron toda su vida a cuidar su cuerpo y su alma y se olvidaron del espíritu. ¿Sí? Y entonces ya cuando están ancianos se quieren volver espirituales. ¿Sí? Y entonces el que era parrandero, borracho, mujeriego, ahora de viejito ya, ahí va de la mano de su esposa a la iglesia, ¿no? ¿Sí? Y ya hasta se vuelven metódicos y religiosos. ¿Por qué? Porque el diablo se ha encargado de ¿qué? De convencer a la humanidad que Dios estableció mal el orden. Y entonces primero es el cuerpo, y luego es el alma, y al final es el espíritu. ¿Y por qué crees tú que lo hace? ¿Qué es el espíritu, hermanos? Cuando Dios dice que nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo, ¿para qué sirve cada uno de ellos? Ya lo explicamos el otro día aquí, pero quisiera ver si el conocimiento se les quedó en su cabeza. A ver, ¿quién levanta su mano y me dice para qué es el espíritu? Nos hace discernir lo que hacemos mal. Ok,
pero no. El espíritu es el que le da vida al cuerpo. No. Eso. O sea, el espíritu nos pone en comunión ¿con quién? Con Dios. Si tú eres espiritual, ¿qué significa? Que tú tienes una relación con Dios, ¿sí? El impío sabe lo bueno y lo malo, lo conoce perfectamente bien, ¿sí? O sea, pero no, que el saberlo no significa que lo hacemos, ¿no? ¿Sí? Entonces, el espíritu es eso que Dios ha puesto en nosotros, que nos hace diferentes a los animales y que nos permite tener comunión ¿con quién? Con Dios. Ese es nuestro espíritu, ¿no? ¿Sí? Por eso Dios primero dice, somos espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Espíritu, alma y cuerpo. Y por eso la Biblia nos divide en dos partes, los que son espirituales y los que son carnales. ¿Sí me entiendes? Y Jesucristo, ¿qué dice? Busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué te está diciendo? Vuélvete una persona espiritual, ¿sí? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Lo que requiere el cuerpo y lo que requiere el alma. Cuando tú te enamoras de una persona, ¿qué parte de tu cuerpo crees que se está enamorando de esa persona? El alma, hermanos, es el alma. ¿Sí me entiendes? Busca primero el reino de Dios y después Dios te va a suplir todo, hermano, el alma y el cuerpo. Si los pajaritos, si los lirios del campo, ¿no dice eso la Biblia? O sea, Dios puso el orden así: espíritu, alma y cuerpo. Si nosotros alteramos, ¿qué es lo que va a pasar? No vamos a alcanzar el objetivo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Ya lo vas entendiendo? Y entonces Satanás sabe que hay que cambiarle, porque sabe que con el espíritu tú te pones en contacto con Dios. Entonces lo último que Satanás quiere es que tú seas espiritual. Y entonces ha diseñado este mundo para que te pierdas. Todas las cosas giran alrededor del cuerpo. La satisfacción de los deseos de la carne que Juan describe pertenecen al mundo. Y vamos a ver los textos de manera paralela. Mateo 4, verso 1. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Sí? Para los defensores de Satanás, las condiciones eran muy diferentes. Dios no actúa con ventaja, porque luego algunas personas dicen: no, es que Jesús era Dios, tenía superpoderes, por eso logró vivir sin pecado. ¿Sí has escuchado eso? Yo sí lo he escuchado, ¿sí? Y que entonces por eso no había tanto problema. Bueno, Eva, ¿dónde estaba, hermanos? En el Edén. Yo también estuve tentado a decir en el paraíso, pero no, estaba en el Edén, ¿sí? ¿Y dónde estaba Jesús, hermano? En el desierto. ¿Qué le hacía falta a Eva, hermano? Nada. ¿Sí me entiendes? Nada. ¿Qué tenía Eva en el Edén? Todo, hermano. Todo lo tenía allí. Todo. Tenía su pareja, tenía comida, tenía actividades, no había de qué preocuparse. En cambio Jesús estaba en el desierto. ¿Qué había en el desierto? Piedras y matorrales que no sirven para comer. ¿Sí me entiendes? Eva podía refrescarse en las cristalinas aguas de los ríos, podía comer de todos los árboles de ahí. Yo creo que ella podía comer de cada árbol una vez al día y no tenía problemas de que se le acabara, porque hoy comía este árbol, mañana este, pasaba y yo creo que después de años regresaba el mismo árbol, ¿sí? O a lo mejor Dios ya le había puesto otro árbol diferente. O sea, tenía
de todo. Jesús estaba en el desierto solo, hermano. ¿Sí? La primera condición, ¿sí? Como fue tentado Jesús, fue muchísimo más agresivo que como somos tentados los seres humanos. Porque a veces tú lo tienes todo, hermano. Pero anhelas las algarrobas de los cerdos, ¿no? ¿Sí? Como el pueblo de Israel, ¿sí? Tenía a Dios de su lado, pero anhelaba las cebollas de Egipto, ¿no? Los ajos. ¿Sí me entiendes? O sea, tenía el pan del cielo, hermano. Tenía la carne que bajó del cielo. Tenía todo. ¿Sí? Dicen por ahí que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y a lo mejor Eva estaba medio ociosa ahí. Y entonces viene la primera tentación, los deseos de la carne. Mateo 4, verso 2 al verso 3. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Génesis 3. Pero la serpiente era astuta, ya fue el que leímos, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo primero que Satanás va a tratar de hacer contigo? Te va a tentar con la carne, los deseos de la carne. O sea, va a utilizar tus necesidades más básicas para que peques contra Dios. Por ahí no me acuerdo, creo que era ayer, con alguien platicábamos acerca de creo que era con mi suegra. Platicamos acerca de los despidos que va a haber ahí en la empresa donde trabajo, y decía, no, ¿cuántos delincuentes van a echar a la calle? ¿No? Espérenme, o sea, todavía no empezamos a robar y ya nos está tratando de delincuentes. ¿Sí? O sea, esas personas que echan a la calle, ¿sí? ¿Qué es lo primero que hacen? Van a justificar su maldad. Y entonces ya puedes robar porque ya tienes hambre. Espérame, ¿cuántas gentes hay que tienen hambre y no roban? Se ponen a trabajar. ¿Sí me entiendes? Pero luego como que tratamos de justificar, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que utiliza Satanás? Tus deseos más básicos. Tu hambre. El vestirte, ¿no? No, pues es que yo me hice ratero porque pues en mi casa no teníamos que comer. A ver, ¿y por qué mejor no tuviste a trabajar? ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque es más fácil robar a otro que ponerte a trabajar. ¿Sí? A mí me cuesta muchos días de trabajo ganarme tanto para que venga un ladrón y me lo quite 20 segundos. ¿Sí me entiendes? ¿Es más fácil eso? Entonces, todos tenemos deseos, hermano. Así somos. Así nos hizo Dios. Eso no se puede negar ni ocultar. La única diferencia que tenemos con los animales es que nosotros podemos tener el control sobre nuestros deseos. Se llama algo que Dios nos dio y que se llama dominio propio. Y sabemos en qué momento convienen y cuándo no es conveniente. Todos tenemos hambre, todos tenemos sed. Pero, ¿quién de los dos realmente tenía una gran necesidad? Jesús. Se había pasado 40 días sin comer. Él sí tenía hambre. Eva lo tenía todo. Así tú, hermano que me escuchas, lo tienes todo. Mira, Dios te tocó, te libró, te trajo aquí, te sentó aquí, te permite escuchar alabanzas, escuchar predicaciones, tienes a tus hermanos y empiezas a tener problemas con los hermanos. Lo tienes todo, hermano, no tienes por qué tener problemas con los hermanos. ¿Sí me entiendes? ¿Y sabes por qué tienes problemas con los hermanos? Porque Satanás va y se sienta contigo y te empieza a decir, ay, hermano, es que sí, abusan de ti, hermano, sí, son bien pasados contigo, hermanito. ¿Sí me entiendes? Y entonces, ¿qué empieza a hacer? Empieza a meterte, a contaminarte, para que te enojes y para que te pelees. Hermano, lo tienes todo. Deberías estar agradecido con Dios.
Luego hay gente que si tú le preguntas, oye hermano, ¿y si Dios te concediera entrar al cielo, pero te diera en el último lugar? ¿Qué dirías? Amén, hermano, amén. Hasta atrás, no importa, ya me quedo. ¿Y aquí por qué no, hermano? ¿No el reino de los cielos se ha acercado? ¿Por qué aquí quieres reconocimiento? ¿Por qué aquí quieres aplicar tu voluntad? ¿Por qué no eres capaz de soportar el agravio? Lo tienes todo, hermano. Eva lo tenía todo. Todo. Lo tenemos todo, hermano. Y no solamente eso, Dios sabe de qué tenéis necesidad. Y Él está pendiente de tus necesidades. Y aún antes de que se lo pidas, Él te suple las cosas. ¿No dice la palabra que si las aves del cielo y los lirios del campo, Dios los viste, les da de comer? ¿Cuánto más a ti que eres su hijo? ¿Cuánto más a ti? Las tentaciones siguen estos tres patrones. Los deseos de la carne, lo cual incluye todos los deseos físicos. ¿Sí? Y entonces a veces por comer, ¿qué hacemos? Pecamos. ¿Sí? A veces por beber, ¿qué hacemos? Pecamos. Por ponerte una ropa, ¿qué haces? Pecas. ¿Sí me entiendes? Cuando a lo mejor ni siquiera lo necesitas, o a lo mejor tu hambre no es tan grande como la que tenía Jesús. Veamos la respuesta. Mateo 4, verso 4. Fíjate lo que le contestó Jesús a la serpiente. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué le respondió Eva a la serpiente? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. De los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol no podemos comer, porque moriremos. Eso le afectaba a Eva. Decía, porque yo puedo comer de todos los árboles, pero no de ese. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué le hubiera contestado a Eva a la serpiente? No, Dios nos dio oportunidad de comer de todos los árboles. ¿Sí? Y seguramente la serpiente le hubiera dicho, ah, sí, pero no de todos, Eva. Y Eva le dijo, no, sí, de todos. Él nos dijo, de todos los árboles podéis comer. ¿Sí? Y la serpiente le hubiera insistido, no, Eva, acuérdate que hay un árbol que está plantado aquí, que tiene esto y que tiene lo otro, de ese no puedes comer. Y seguramente le hubiera dicho, ah, ese, sí, ese en automático no pertenece a todos los árboles. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? O sea, hubiera tenido una respuesta adecuada. Pero se veía que Eva estaba inconforme. ¿Por qué no puedo comer de ese árbol? ¿Sí? A lo mejor tenía guardado en su corazón eso. Ahora, ¿quién le dio el mandamiento a Eva? No, se lo dio a Adán. ¿Sí? Porque después de que Dios le dice a Adán de todo lo que puede hacer, después Dios dice, no es bueno que Adán esté solo, le voy a hacer la ayuda idónea, y le haces a su mujer. ¿Y quién crees tú que ministró a Eva? Adán. Y quizá Adán le ha dicho, mira, puedes comer de todos los árboles, ¿sí? Pero Dios me dijo que de ese no vayamos a comer, porque el día que de él comamos vamos a morir. O sea, en automático ella hubiera decidido, oye, puedes tomar de todos menos del veneno, ¿sí? ¿Y qué hubieras dicho tú? No, pues sí. Es más, no habría manera de quitarlo, ¿sí? ¿O por qué no ponemos el veneno en una repisa y le echamos llave? ¿Sí me entiendes? O sea, cuando tú estás preocupado realmente de no contaminarte o no envenenarte, te preocupas, ¿no? Pero seguramente Eva veía y se sentaba y veía el árbol, ¿sí? Y lo empezó a codiciar, ¿sí? O empezó a estar inconforme, y fue cuando Satanás aprovechó para tentar a Eva. Pero Jesús, ¿qué dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús nos habla de una vida verdadera.
Lo vimos la semana pasada y antepasada. La vida que Dios nos da es verdadera vida. ¿Sí? O sea, realmente ese pan, ¿sí?, que Dios te da es un pan de vida, hermanos. ¿Sí? Ese es el pan del cual deberás tú estar preocupado de tener todos los días de tu vida. Mateo 4, verso 5 al verso 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. La vanagloria de la vida. Entonces, Génesis 3, del 4 y el 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La segunda tentación fue concerniente al orgullo de la vida. Y aquí el diablo trató de usar un pasaje de la Escritura contra él en el Salmo 91, ¿sí? Pero el Señor nuevamente, ¿cómo respondió? Con la Escritura, ¿sí? ¿Qué fue lo que le contestó Jesucristo a Satanás? Ahorita lo vamos a ver. Desafortunadamente Eva se dejó llevar por su imaginación al creer que podía ser como Dios. Su mente voló. Una vida sin restricciones, una vida sin límites. ¿Quién le habrá dicho a Eva que Dios no tiene límites, hermano? O sea, porque si tú fueras Dios, ¿qué es lo primero que querías? A ver, Guillermo, si tú fueras Dios, ¿qué es lo primero que querías, hermano? Si tú fueras Dios, ¿qué es lo primero que querías? Pues si ya Dios la hizo, hermano, ¿para qué quiere hacer otra? Pues, hermano, es dificilísimo, hermano. O sea, imagínate, ponernos en el lugar de Dios. ¿Qué haríamos? Es imposible, hermano. A lo mejor si le preguntas a un chavo: oye, si tú fueras Dios, ¿qué harías? Un Lamborghini. ¿Sí? Lamborghini, un carro deportivo. Mucho dinero. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿quién te dice que Dios no tiene límites, no? O sea, para hacer las cosas que a Dios le plazca, ¿no? ¿Sí? Sí, o sea, no dice la Biblia que Dios es, ¿qué, hermano? Santo, santo, santo. ¿Sí me entiendes? O sea, Dios es puro y limpio. Y ya cuando una persona le dice: y serás como Dios, ¿qué es lo primero que te imaginas? Que vas a poder hacer lo que quieras. Todo. ¿Sí me entiendes? Espérame. Eva se alucinó, hermano. O sea, yo no sé qué pensaría que iba a hacer, ¿sí? Pero esa es la tentación, ¿no? Vas a ser como Dios. Si te dieran un poquito de poder de Dios, hijo, hermano, yo no sé lo que haría la gente, ¿eh? Se vuelven locos, a veces se suben un ladrillo y se marean, ¿sí? Imagínate teniendo el poder. Echarás a perder el mundo, ¿no? Por eso Dios, por ahí dice, ¿no?, que no le dan alas a los escorpiones, ¿no? Imagínate, ¿sí? O sea, qué bueno que nosotros no somos como Dios, hermano. ¿Sí? O sea, que no tenemos ese poder, ¿no? Porque no sabríamos qué hacer. Dios es el único que tiene la capacidad y el control para administrar todo su poder. ¿Sí? Y a lo mejor Dios no tiene límites en crear cosas, ¿no? Pero yo creo que en cuanto a la moral, ¿quién crees tú que sea más moral que Dios? Nadie, hermano. ¿Quién será más virtuoso que Dios? Nadie. ¿Quién será más santo que Dios? Nadie. ¿Sí me entiendes? Si tú quisieras ser como Dios, lo primero que estarías anhelando es la santidad. Dios es santo, santo, santo. Tiene una limpieza impresionante, una pureza, una moral que brilla. Pero Eva estaba alucinándose, teniendo el control. A lo mejor lo primero que dicho: voy a hacer unos cuantos Adanes para mí, ¿no? ¿Sí?
Y después nos vamos a la tercera tentación, que son los deseos de los ojos. Mateo 4, verso 8 y verso 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Y qué le dijo la serpiente a Eva? No moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Los deseos de los ojos. ¿Qué fue lo que le mostró el diablo? Bueno, me regreso un poquito a la segunda. ¿A dónde lo llevó Satanás en el segundo? ¿A dónde lo subió? Lo llevó al templo, hermanos. ¿De quién era el templo? De Dios. Pero era donde estaban todos los judíos. ¿Cuál era el problema de Jesús con los judíos? No le creían, no lo aceptaban. Dicen que estaba loco, por eso lo mataron, porque decía que era hijo de Dios. Entonces había la oportunidad de aventarse delante de todos, ¿sí? Y que los ángeles lo cacharan, pues, lo sostuvieran ahí, ¿sí? Y entonces, ¿qué hubieran dicho el Sanedrín y el sumo sacerdote? Es el hijo de Dios. ¿Sí me entiendes? Era la oportunidad, la vanagloria. Aquí lo lleva al pináculo más alto, pero de un monte, ¿no? O sea, lo lleva a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Y qué le dijo? Todo esto te daré si postrado me adorares. Primera pregunta, ¿qué le mostró? Todos los reinos. Segunda, ¿qué le ofreció? Todo esto te daré. Y aquí la pregunta es, ¿eran del diablo todos esos reinos? Sí, eran de él. Si no Jesús le hubiera dicho, a ver, para empezar, estos no son tuyos. ¿Sí me entiendes? Pero sí eran de él, hermano. Él tenía el control sobre todo esos. Y era la oportunidad que Jesús podía tener de evadir, ¿qué, hermanos? La muerte. ¿A qué vino Jesús? A salvar al mundo, hermano. Y le estaban dando, Satán le estaba diciendo, aquí está todo el mundo, es tuyo, ¿sí? A lo mejor Jesús ha dicho, voy a cambiar el mundo nomás te tengo que adorar, ¿no? ¿Sí? O sea, tenía la oportunidad de salvar al mundo, pero de otra manera. Evadir la cruz, evadir la muerte. Y le digo, todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, le puso ahí en charola de plata, ¿no? Como a veces a ti te ponen en charola de plata, ¿sí? Y generalmente, y yo creo que yo lo he entendido durante toda mi vida, hermano, a veces el camino fácil no es el mejor camino, ¿no? ¿Sí me entiendes? Él lo hubiera hecho así, Señor, pues ¿no quieres que salvara al mundo? Pues ya lo salvé, ¿sí? Me está entregando a todos ellos, ¿sí? Aquí están, son tuyos, ¿sí? Y yo voy a adorar a Satanás, ¿no? ¿Sí? Ese era el camino fácil, hermano, ¿sí? Pero no es el camino fácil el que Dios quiere para nosotros, ¿sí? Es el camino que a lo mejor es más difícil, pero es el camino seguro. ¿No dice la Biblia que espacioso es el camino que lleva a la perdición? Entonces, no siempre lo fácil es lo mejor, hermanos. ¿Cómo se quiere hacer rica la gente? Juega los pronósticos, pégale a la lotería o transeando, ¿sí me entiendes? O robando o engañando. O sea, ¿por qué la gente no agarra el camino del trabajo, del riesgo? Porque eso cuesta, hermanos, ¿sí? Y mucho. Entonces, era la oportunidad que Jesús le estaban mostrando todo, ¿sí? Se lo estaban poniendo en charola de plata. Todo esto te daré si postrado me adorares. Había una ruta rápida
por la que el Mesías podía cumplir su misión, evitando la pasión y la crucifixión, por la que originalmente él había venido. El diablo ya tenía el control sobre los reinos del mundo. A ver, pon Efesios 2:2. Y estaba listo a cederle todo a Cristo a cambio de su lealtad. El príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia. O sea, ¿quién tiene el control del mundo? Satanás. ¿Sí? Y se lo estaba poniendo a Jesucristo, a cambio de su lealtad. ¿Qué fue lo que le contestó Jesús? Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Cuál fue la respuesta de Eva después de toda la tentación? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Quién tenía necesidad? Jesús. Eva no tenía hambre, hermanos. Y ahí está, vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, ¿no? Sí, los deseos de la carne. Era agradable a los ojos, los deseos de los ojos. Codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida. Y tomó del fruto, comió. Y no solamente eso es lo que hace el impío. Se contamina y luego contamina a otro. Eso es lo que hace el cristiano cuando peca, hermanos. Va a tratar de arrastrar a otros hacia su propio pecado. Por eso luego vienen las divisiones en las iglesias. Pues yo estoy con fulanita y tú no, con sutanita, ¿sí? Y se hacen dos grupos y se empiezan a atacar unos a otros, ¿sí? Eso hacen las divisiones. Eso hace el pecado, ¿no? El pecado divide a las personas. No solamente las divide, sino que uno contamina a otro. Una manzana podrida va a echar a perder a todas las demás manzanas. Hay muchas tentaciones en las que caemos porque nuestra carne es débil por naturaleza, pero fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que así como viene la tentación, Dios te provee también la vía de escape a fin de que podamos resistirla. Tú tienes el ejemplo de Eva y tienes el ejemplo de Jesús, y las condiciones eran adversas contra Jesús. Pero ¿cómo venció él? Con la palabra, con la palabra, con la palabra, ¿sí? O sea, no se dejó ni intimidar, ni confundir, ¿sí? Ni se dejó seducir por la serpiente. Si tú te dejas seducir, hermano, vas a anidar huevos de áspides. Y después, ¿qué pasa con esas áspides? ¿Qué pasa con el huevo? Salen las víboras, las serpientes, y te van a picar y te van a inyectar de venenos. Por lo tanto, hermano, debemos de agradecerle a Jesús que haya vencido esa tentación, porque es el ejemplo que nosotros tenemos para vencer las tentaciones. Aún más, esas respuestas de Jesús es exactamente como debemos de responder con la Escritura, hermanos, con la palabra. Las fuerzas del mal vienen a nosotros como huestes, hermano, como torrentes de tentaciones, pero todas ellas contienen las mismas tres cosas en su esencia: los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. ¿Y por dónde empieza el diablo a tentarte? Por lo más básico, ¿sí? Ya ve que no tienes mucha hambre, que tus necesidades están más o menos suplidas. El diablo se va al otro escaloncito y empieza a seducirte con los deseos de tus ojos, ¿sí? ¿Ya viste qué bonita está la hermana? ¿Sí? ¿Ya viste? ¿Sí? ¿Ya viste el carrito que te puedes comprar? ¿Ya viste? ¿Sí me entiendes? Y después, ¿qué hace? Se va a la vanagloria de la vida, ¿no? Sí. Ahí te empieza
ahora sí que a picar la cresta. ¿Para qué? Para que te empieces a rebelar contra Dios, o para que quieras ser como Dios, ¿no? ¿Sí? Y al rato ya empiezas tú a decir, no, es que yo veo que en la iglesia no me aprecian como lo que soy, ¿no? ¿Sí? Veo que nomás me utilizan los hermanos y no hay un reconocimiento, ¿no? ¿Sí? No me han hecho una fiesta, hermanos. Como aquel hombre, ¿no? Que decía, oye, padre, es que a él le haces una fiesta y a mí que estoy contigo no me haces una fiesta. ¿Y qué le dijo el padre? Hijo, tú estás conmigo siempre. No necesitas nada. ¿Sí? Pero este estaba muerto y ha resucitado. ¿Sí? Hagamos fiesta por él. O sea, no dejes que Satanás te tome. Amén. ¿Qué verdades podemos tomar de aquí, hermanos? La primera, se resiste la tentación con la palabra de Dios. ¿Sí? Esa es una verdad. Tú vas a resistir las tentaciones con la palabra de Dios. ¿Sí? No andes ahí, hermano, estoy a punto de pecar, ya no me aguanto, ¿no? ¿Sí? Espérame, o sea, no tienes la palabra para que puedas enfrentar la tentación. No, hermano, me están acorralando, siento que estoy sofocado. ¿Sí? Espérame, ahí está la palabra, hermano. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Creer a la palabra. 2, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Cuídate cuando Satanás empieza a tentarte por el cuerpo, o cuando ya te esté tentando por los ojos. Échate una miradita para atrás a ver cómo estás. ¿Sí? 3, la verdad os hará libres, hermano. ¿Sí me entiendes? Podrá venir toda la tentación, pero la verdad te va a hacer libre. Clama a mí en el día de la angustia y yo te responderé y tú me honrarás. 4, la tentación es en escala. El día lo va a empezar poquito y va a estar ahí, ¿sí? Hasta que logre minar tus fuerzas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Viene la primera, enfréntala, ¿sí? No le permites que avance más. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo cuando le dijo, vete, Satanás? Lo corrió, ¿no? Vete, Satanás. ¿Sí? O sea, cuando tú empiezas ahí, no empiezas a coquetear o a dejarte seducir. Reprende al diablo. Dice la Biblia que él huirá, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Otra verdad, no todos mis deseos debo de satisfacer. Oye, pero Dios me hizo con deseos, sí, pero no todos tus deseos los vas a satisfacer. Hermano, soy mujer, necesito casarme. A ver, espérame. ¿Sí? ¿Quién te dijo eso? ¿Sí? Satanás. Satanás es el que te lo dice, ¿no? ¿Sí? Tienes ya 27 años y empieza Satanás utilizando a otras personas. ¿A qué? Te vas a quedar, ya no vas a salir. ¿Sí? Y entonces, ¿qué empiezan las personas? Empiezan a crearse una necesidad que a lo mejor ni siquiera tienen, hermano. Y al rato están ahí preocupadas. ¿Y sabes qué terminan haciendo esas hermanas? Fornicando con un impío. Y te lo digo porque hay ejemplos, hermanos. Mujercitas que eran hermanas en Cristo terminaron fornicando con los impíos. ¿Por qué? Porque piensan que todos sus deseos se deben de satisfacer, y no es cierto. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. ¿Sí? El reino de Dios y su justicia. Y el último, evita el camino fácil, hermano. Ese que parece cómodo puede que no sea el mejor camino. ¿Sí? Cuando te pongan así en charola de plata, mira, espérate tantito. ¿Sí? Así mejor, espérate, a ver, hermanos, o a ver, Señor, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué de repente se me abre esta opción? ¿Sí? Tan fácil. ¿Sí? Claro, el que es, o el que ya estaba ahí con incredulidades o con impiedades, dice, Dios me lo puso, ¿no? ¿Sí? Y al rato eso resulta para maldición y no para bendición. Mejor espérate, ¿no? Antes de que tomes una decisión apresurada, mejor, mira, cálmate, ve con Dios y dile, Señor, tengo esta oportunidad, es tuya. ¿Sí? ¿O no será que el diablo me está tentando para que yo me vaya por el camino fácil?
¿Qué implica que yo tome esto o no lo tome? ¿Sí? Somos hombres, y en cuanto tales y tanto más tras la caída en pecado, somos débiles, hermano. ¿Sí? Por eso esos cantos decían, dice el débil, fuerte soy. ¿Pero en qué? En Dios. ¿Sí? O sea, con el poder de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, hermano. Tú puedes estar ahorita siendo sujeto de tentaciones, a lo mejor estar siendo atacado por el diablo, a lo mejor siendo víctima quizás de tus propias concupiscencias, que son esos deseos fuertemente excitados en algunas personas, y que cuando tú te conviertes a Cristo o cuando te estás acercando a Dios, esos no se quitan, hermano. Ahí está. Es como tu pequeño aguijoncito en la carne, ¿no? ¿Sí? Eso que te apasiona, eso que te gusta, eso que te vuelve loco, ahí está, ahí se queda. ¿Sí? La única diferencia es que ahora Dios te empieza a dar el poder y el control. Dice la Escritura que cuando se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo como de paloma y se posó ¿quién? En el Señor Jesucristo. ¿Sí? Hermano, ¿quieres vencer la tentación? Sé una persona espiritual, hermano. En otras palabras, busca a Dios. Búscalo. Cuando venga la tentación, mira, ve con Él y dile, Señor, ayúdame. Padre, no me dejes caer en tentación, líbrame del mal. O sea, que Dios te dé las armas, hermano, porque el diablo va a estar sobre ti hasta el día en que tú te vas al cielo. Él no va a ceder en su lucha contra ti. Va a haber escaramuzas, te va a atacar con todo, vas a resistir al diablo, él va a huir, va a tomar fuerzas y va a regresar contra ti. Pero tú tienes ya las armas, hermano. Tienes al Espíritu Santo en tu vida. Tienes la palabra de Dios. Hermano, lo tienes todo. No dejes que Satanás venga y te quiera tomar el control de tu vida. Que no te engañe con esos cuentitos de princesas, ¿no? No, hermano, o sea, tú tienes que estar con Dios. ¿Sí? Y si Él viene y te pinta un panorama diferente que no es el que está en la Biblia, reprende al diablo. Así, no dejes que el diablo tome el control. Tenemos las armas, tenemos la armadura, tenemos todo para enfrentar al diablo. Anoche el diablo quiso venir y tentarme, ¿no? Así, meterme miedo, ¿no? Y después pensé yo en Jesús y decía yo, Señor, o sea, ahí estaba, tú estás en el cielo y ahí estaba el diablo. ¿Sí? Pero tú lo veías como lo que el diablo es, un derrotado. Así lo tenemos que nosotros, como un derrotado. No tenemos que burlarnos de él, no. Ni tenemos que tentar a Dios pensando que podemos nosotros, no. Sino como verlo como que es un ente espiritual que nos aborrece, ¿sí? Y que no vamos a dejar que él tome el control. Porque tú estás con nosotros hasta el fin del mundo, Dios. Padre, gracias por permitirnos estar aquí, Señor, por poder compartir la palabra, Señor, poder leer tu escritura, Señor, poder entender que mientras estemos aquí vamos a estar en tentación, Señor, pero una tentación muy bien controlada por el Espíritu Santo, Señor, donde nos darás todas las armas, Señor, para poder vencer, Señor. Cada vez que uno vence la tentación, Señor, tu nombre es glorificado, Señor. Porque realmente
lo hacemos por amor a ti, Señor. Es cierto que nuestra alma está en juego, Señor, pero no debemos de obedecer porque nuestra alma está en juego, Señor, sino por lo que tú hiciste en esa cruz, Señor, porque eres digno de obediencia, Señor. Padre amado, ayúdanos, Señor, a caminar por este mundo, Señor, sabiendo que hay un enemigo, Señor, que busca nuestro mal, pero creyendo con el corazón, Señor, que tenemos al Dios Todopoderoso de nuestro lado y que Él nos librará de la tentación, nos dará la respuesta adecuada, nos dará la palabra correcta, Señor, para vencer toda tentación. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dios los bendiga a todos. Nos vemos el próximo domingo.